Shalom Ubrajot a todos mis hermanos y hermanas, paz y bendiciones. Ya estamos aquí en una nueva transmisión. Hoy quiero traerles un tema muy interesante. Mantén tu libertad. Ese es el tema que yo quiero compartirles en esta mañana. Mantén tu libertad. Y quiero pasarme a lo que dice la Torá o el Pentateuco, como también se lo conoce, ¿verdad? Pentateuco, la Torá, en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 21, en los versos 12, ¿verdad? Hasta, vamos a estar leyendo unos 4 versos más adelante, ¿sí? Entonces, bajo el tema, repito, mantén tu libertad. Y hay que entender algo muy importante, es con relación a lo que nuestro Adón, nuestro Mashiach Yahshua hizo por nosotros en el madero. Eso hay que tener muy en cuenta. Y es que en los tiempos del Mishkan, del tabernáculo, que después más adelante va a ser el templo, existían pecados que no podían ser expiados, pecados que no podían ser borrados, quitados, que ni siquiera el sacrificio de ningún animal que se llevaba al templo podían expiar esos pecados. Estamos hablando de pecados imperdonables, ¿verdad? Pecados que la sentencia era la muerte, no había otra salida. De esos pecados es por la cual nuestro Mashiach vino y nos libró. La sangre de nuestro Mashiach nos libró y nos limpió, borró, quitó esos pecados imperdonables. Aquellos pecados, repito, que ninguna otra ofrenda o sacrificio podía expiar. Por eso que el libro de Hebreos dice que no hay mayor sacrificio que el que hizo nuestro Adón Yahshua, ¿sí? Porque lo que no pudieron hacer los sacrificios, los korbanot de animales en el templo, la muerte de nuestro Adón sí lo pudo hacer. Él nos redimió, nos limpió, nos libró, ¿sí?, de aquellos pecados imperdonables. ¿Pero para qué? Para que no sigamos viviendo sin leyes, sin mandamientos. Al contrario, Él nos libró de la condenación, de la muerte que traen estos pecados imperdonables, para que nosotros seamos libres de la condenación, de la muerte, y volvamos a los mandamientos, a las leyes, a las ordenanzas de nuestro Elohim. Vemos que vamos a estar viendo que los mandamientos de nuestro Elohim, sus leyes, sus ordenanzas, no son cargas pesadas, no es esclavitud como tal vez se les ha referido por muchos tiempos, no. Al contrario, son instrucciones de vida donde nos enseñan grandes principios y grandes valores de vida para nosotros. Sí, y vamos hoy a estar viendo en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 21, en el versículo 12 vamos a estar analizando cosas muy interesantes que encontramos aquí en la Dabar, en la palabra de nuestro Elohim. Dice así, en el verso 12, el que hiere a alguno de muerte ha de morir. Empieza diciendo el que hiere a alguno de muerte, ¿verdad?, ha de morir. Vemos que el acto o la acción de herir a alguien y matarlo, quitarle la vida, era un pecado imperdonable que traía como consecuencia a aquel que lo cometió también la muerte. Por eso que las personas que quitan la vida a otros, tarde o temprano por otros también les será quitada la vida. Así es. Lamentablemente las personas no entienden este gran principio, pero aquí el Creador es claro al decir que aquel que hiere a alguno de muerte ha de morir. Empieza diciendo esto y tengamos muy presente esto. Ahora, entonces vemos que el crimen o el asesinato, ¿verdad?, es un pecado, ¿verdad?, que no hallaba antes del Mashiach perdón. Vemos en el verso 13, dice, pero el que no armó acechanza, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar donde pueda huir. Entonces vemos acá también que ahora se presenta un caso donde una persona le quita la vida a otra, pero
no lo hace intencionalmente, sino que le quita la vida accidentalmente. Entonces, la persona que quita la vida a otro accidentalmente delante de los ojos del Creador no es considerado un criminal. Es una persona inocente, pero el Creador les dice que esa persona tendrá que ser llevada a un lugar de refugio, donde la misma Torá nos enseña lugares de refugio donde estas personas que por accidente quitaban la vida a otros eran llevados a estas ciudades de refugio donde se quedaban por un tiempo establecido mismo por el Creador. Ahora, en el verso 14 dice: pero si alguno se ensoberbece contra su prójimo y lo mata con intención, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces vemos que él es considerado un crimen y era un pecado imperdonable el matar a una persona de una manera ya programada, con alevosía, con ya la intención del corazón ya de ir y quitarle la vida a esa persona. Entonces eso es considerado un crimen delante de los ojos de nuestro Creador. Pero vamos a ver qué más es un crimen. ¿Sí? ¿Qué más es un crimen? En el verso 15 dice: el que hiere a su padre o a su madre ha de morir. Esto es importante. Recordemos que en el verso 12 empieza diciendo: el que hiere a alguno de muerte ha de morir. La muerte es para aquel que hiere de muerte. Pero en el verso 15 dice: el que hiere a su padre o a su madre ha de morir. Mire, la acción de herir a los padres es considerado ya un crimen. El herir no solamente físicamente, sino sentimentalmente, emocionalmente. Hay muchas maneras como uno puede herir a sus padres y a su prójimo. La acción de herir al prójimo, a los padres en estos casos, también es considerado un crimen delante de los ojos del Creador. ¿Sí? No solamente crimen es quitarle la vida a una persona, sino herir a una persona física, emocional, sentimentalmente. Aún más, herir a los padres también ya es considerado como un crimen delante del Creador. En el verso 16, sigamos, dice: el que robe a una persona y la venda o se halle en sus manos ha de morir. Mire, el secuestro, ¿sí? El robar a una persona para venderla o simplemente para retenerla como rehén y pedir por esa persona paga. Ese acto delante del Creador también es considerado un crimen. También era un pecado que no se hallaba perdón para eso. ¿Sí? Y esto es importante. Por eso que vemos, amados hermanos, que en el mundo entero hay tanta maldad. ¿Sí? Porque la gente ignora lo grave de estos actos. Entonces lo ve la gente como cosas insignificantes, pequeñas, ¿verdad? La gente dice: con tal de que yo no le haga el daño a las personas, no va a pasar nada o no pasa nada. Pero vemos que el acto de retener a una persona como rehén, secuestrarla para beneficiarse de tal cosa, ya es considerado un acto. Y ahora vamos a ver que aún el Mashiach eleva más este mandamiento, porque el Mashiach dice que aquel que ya en su corazón odiado a su prójimo, le llama necio a su prójimo, ya, ¿qué dice el Mashiach? Ya ha cometido el crimen. Entonces el Mashiach eleva este mandamiento. El Mashiach nos enseña que en sí el acto de crimen no inicia cuando la vida es quitada, sino que inicia desde el corazón, cuando nace el sentimiento de odio o el sentimiento de celo que te va a llevar a dar por culminar el acto del crimen. El acto del crimen culmina cuando la vida de la otra persona es quitada, pero inicia cuando en el corazón crece el sentimiento que te va
a llevar a dar por culminado este acto del crimen. Imagínense. Entonces, esto es muy importante saber y conocer. Y vemos también en el verso 17, donde dice: el que maldiga a su padre o a su madre ha de morir. Maldecir es lanzar palabras dañinas, palabras de maldición, palabras hirientes. Entonces, el acto de herir a los padres físicamente, sentimentalmente, emocionalmente, el acto de lanzar palabras hirientes hacia sus padres, el trato hiriente hacia sus padres, también es considerado como un crimen. Entonces, vemos que nuestro Adón, nuestro Mashiach, nos libró de esta condenación por estos pecados que antes de él no habían o no existía un perdón, un sacrificio para expiación. Pero ahora, toda a él y a su muerte, a su sangre, podemos hallar la libertad de nuestra condenación eterna para vivir ahora en la salvación que él nos otorga a través de su palabra, a través de sus méritos. Amén. Esperando pues que haya sido esto de mucha bendición para ustedes. En otra próxima transmisión seguiremos meditando los siguientes versículos, donde vamos a sacar lindos principios también con relación a la moral, de cómo la vida del creyente debe llevarse o debe manejarse en este mundo. Paz y bendiciones. Shalom Obrajot a todos. Hasta una próxima transmisión.